Hago este video para que sepan qué es lo que tienen que hacer en la práctica 6 y para que no quepan dudas respecto a los enunciados ni a nada. Entonces, la primera parte de la práctica, que es una parte teórica, son 8 puntos que les pido, por ejemplo, que enuncien el teorema de Thevenin, el principio de superposición, que me expliquen cuándo se aplica el método de superposición, qué dice el enunciado de Norton, cuál es el equivalente de Thevenin y Norton, si la resistencia de Thevenin es distinta de la resistencia de Norton. Toda esta información está en los apuntes que yo les subí al aula. Después, por ejemplo, tienen en el 7 que dice que la potencia disipada en el circuito es igual a la disipada en el circuito equivalente. Sí, o sea, ustedes tengan en cuenta que cuando ustedes encuentran el equivalente de Thevenin o de Norton, ese circuito equivalente tiene el mismo comportamiento a nivel de tensión y corriente que el circuito original. Consume la misma tensión, la misma corriente. O sea, si yo le coloco una carga entre sus terminales, el circuito equivalente funciona como si fuera una caja negra, que tiene el mismo comportamiento que el circuito original. En donde las potencias son iguales en los circuitos asociados por el teorema de... es referido a lo mismo que lo anterior. Todo esto está en los apuntes. Pero tengan en cuenta que sí, que las potencias en los circuitos equivalentes son las mismas. Después en el circuito 9 que tienen que sacar el equivalente de Thevenin, tienen que tener en cuenta, ahora voy a colocar la pluma, tienen que tener en cuenta que lo primero que tienen que sacar es la tensión de Thevenin o la resistencia, cualquiera de las dos. Si saco la resistencia de Thevenin entre AB, tengo que eliminar esta resistencia, que es la resistencia que le ponen en la carga, la elimino, reemplazo la fuente por su resistencia interna. En este caso tengo una fuente de corriente, por lo tanto su resistencia interna es un circuito abierto, entonces esto también lo elimino, quedándome este circuito quedando abierto. O sea, es como si quedara una cosa así. Y yo tengo que mirar la resistencia de Thevenin desde este punto. Como esta resistencia queda abierta, porque, a ver, recordemos que acá teníamos esta fuente, esta resistencia se elimina. Y me queda un circuito muy simple. Me queda una resistencia acá, otra resistencia acá, otra resistencia acá, y por último una resistencia acá. Entonces, estas dos resistencias las puedo sumar en serie, a ese resultado lo sumo en paralelo con eso, y al resultado de todo esto, lo vamos a cambiar, el resultado de todo esto lo sumo en serie con esta otra. Y por último que es lo mismo. La única diferencia es que cuando ustedes calculan la resistencia, tienen que reemplazar esta fuente por su circuito, por su resistencia interna, que es un circuito cerrado. Entonces ya esta resistencia sí me influye. A ver, vamos a ver acá. Entonces estas dos me quedan en paralelo, a ese resultado lo sumo en serie con después este en paralelo con y así. Saco la resistencia de Thevenin y después saco la tensión de Thevenin. Así que, bueno, en el apunte tienen ejemplos también, tienen la teoría, así que lo único que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Cualquier duda que les vaya surgiendo del resultado del ejercicio me lo pueden ir preguntando.
Que estén bien, saludos.